Hola, muy buenos días. Esta tarde será investido presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, con los votos a favor de los diputados socialistas, que son mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Pero antes, dentro de un rato, a partir de las 10 de la mañana, pues se va a reanudar ese pleno de investidura, en este caso con la intervención de los portavoces parlamentarios, y será el momento en el que conozcamos también de una manera directa y clara qué es lo que piensa la oposición sobre el discurso que ayer daba José Antonio Griñán en ese debate de investidura. Un discurso, por cierto, cuyos ejes principales consistieron en la lucha contra la crisis económica y contra el paro. También situaba la educación como el eje vertebrador de su nuevo gobierno. Hablaba también de una reforma de la administración y hablaba también de diálogo y concertación social. En fin, de todo este asunto, de este debate de investidura, vamos a dialogar en los próximos minutos aquí en la entrevista, en compañía del secretario general del Partido Popular en Andalucía, Antonio Sanz. Buenos días, señor Sanz. Muy buenos días, encantado de estar por aquí. Igualmente de tenerle. Contamos también con la presencia en esta mesa de la entrevista de Carmen Benavides, jefa de política de los servicios informativos de esta casa. Al igual que ayer, nos vuelves a acompañar, Carmen. Pues sí, la ocasión seguro que lo merece con este debate que tenemos, que es uno de los más importantes que se pueden producir. Intenso día el de ayer, al que vivisteis, y como tú decías, intensos también las jornadas que nos esperan todavía. Sí, toda la ¿no? semana, seguro. Bueno, señor Sanz, primera pregunta, desde luego obligada, su valoración del discurso que ayer pronunciaba el candidato José Antonio Griñán, aunque ustedes ya, a través de la portavoz Esperanza Oña, ya han dicho que era un discurso que les había decepcionado y que no aportaba nada. Bueno, para el Partido Popular lo peor es que se ha confirmado nuestras previsiones de que estábamos ante más de lo mismo de los gobiernos y de la responsabilidad del gobierno que hemos tenido durante los últimos años, puesto que ayer quien habló era el responsable de la crisis económica, del desastre económico y del millón de parados que tenemos hoy en Andalucía. Ha sido el vicepresidente económico y aunque ayer quiso pasar por un espectador más de los últimos 30 años, es protagonista de este fracaso económico y fracaso en materia de empleo. Por eso ayer fue un discurso vacío, fue un discurso muy plano, fue un discurso teórico. Yo creo que Andalucía no está para conferencias ni para teoría. Andalucía esperaba ayer medidas y soluciones. La verdad es que para los parados, para las familias o para las pequeñas empresas, o se quedaron igual de preocupados o incluso más preocupados que estaban, porque ayer no hubo ninguna idea nueva. Ayer fue más de lo mismo. Tuvimos la imagen de un presidente que no tiene las manos libres, que está atado por el pasado y, por tanto, donde nos volvió a retroceder a años atrás de incumplimientos del señor Chávez. Y lo que ayer se nos planteaban era intentar otra vez volver a cumplir lo incumplido, que son las promesas del señor Chávez, de las que era vicepresidente del gobierno el señor Griñán. Y lo que se demuestra claramente es que cambios sin reforma es imposible. Igual que cambios sin urnas es imposible. Y por tanto estamos ante un presidente que no ha pasado la oposición de las urnas y que evidentemente seguramente no sea el mejor, pero es el que ha entendido el Partido Socialista que para ellos era mejor. Si le parece, señor Sanz, iremos repasando los puntos más destacados de ese discurso, pero sí me gustaría que me dijera, bueno, ustedes, vamos a escuchar después al señor Arenas, el presidente de su partido aquí en Andalucía. Bueno, no solamente responderá a lo que dijo el candidato ayer, sino que también me imagino que propondrá determinadas cuestiones propias del Partido Popular, ¿no? Bueno, el Partido Popular va a plantear la necesidad de afrontar en un momento crítico, como vivimos desde el punto de vista económico y de emergencia social, soluciones que además son soluciones que han funcionado en España, que son las que aplicó el Partido Popular para sacarnos de la crisis en el año 95 a partir del 96. Y reformas que son imprescindibles en Andalucía. Es decir, hablaba yo antes de que cambio sin reforma es imposible y ayer no se planteó ni una sola reforma. De hecho, ayer fue todo teoría. Parece como si el señor Griñán hubiera, decía yo, ser un espectador, quisiera ser un espectador más de los últimos 30 años. Pero pasar de la teoría a la práctica es una necesidad. Y hoy, sin duda alguna, Javier Arenas va a plantear una alternativa, va a plantear un proyecto distinto. Porque el problema en Andalucía no es ya una cuestión de personas. Chávez y Griñán lo mismo da, porque son los dos responsables del millón de parados de Andalucía. El problema es que estamos ante un agotamiento del proyecto socialista en Andalucía, ante un agotamiento
de 30 años de lo mismo y de demasiadas oportunidades. Porque claro, oír ayer al señor Griñán hablar de algunas cosas que pretende hacer, la gran pregunta es, oiga, ¿y usted por qué no lo ha hecho en todos estos años? Hay algunas cuestiones que planteó el señor Griñán en las que ustedes además hacen especial hincapié, que ha sido también una de sus líneas, bueno, de reclamación al Gobierno, como es su obligación. Por otra parte, me refiero en caso concreto de la educación, ¿no? El señor Griñán estableció la educación como uno de los pilares básicos de su Gobierno, como el eje que va a dirigir todas sus políticas. ¿A ustedes eso tampoco les convence? ¿Pueden coincidir a lo mejor en ese aspecto con él o tampoco? Hombre, si decimos que la educación es un objetivo prioritario, estamos de acuerdo. Pero es que se quedó ahí. Fue muy vacío. La verdad es que la percepción general es que tantas semanas hablando, o la última semana hablando de educación, de que iba a ser la gran prioridad del señor Griñán, y no dijo nada en relación con la educación más que buenas palabras. Y en ese sentido yo creo que después de que tenemos una situación de 7 puntos por encima de fracaso escolar, donde la